Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy llegamos a la cuarta entrega de una saga que marcó la infancia y el corazón de millones, Toy Story. Aquí puedes encontrar la saga completa, desde la primera película hasta esta última historia. Te invito a ver todos los videos en el canal para revivir cada etapa de este viaje que ha unido a tantas generaciones. Toy Story 4 es, sin duda, la entrega menos popular de la saga. Para muchos, innecesaria. Para otros, un cierre distinto. Pero lo cierto es que, detrás de su aparente ligereza, esconde uno de los mensajes más profundos sobre la amistad, la solidaridad y el valor de dejar ir. Quédate hasta el final para entender por qué esta película es mucho más de lo que parece. Un cambio de dueño, un cambio de mundo. Después de decir adiós a Andy, Woody y los demás juguetes comenzaron una nueva etapa con Bonnie. Pero algo en Woody ya no era igual. Bonnie no jugaba con él como lo hacía Andy. Woody, alguna vez el líder indiscutido, comenzó a sentirse olvidado. Guardado en un armario, apartado de las aventuras, comenzó a preguntarse si aún tenía un propósito. A pesar de esto, su lealtad seguía intacta. Su deber era proteger a Bonnie. Y esa promesa se volvió aún más fuerte cuando, en su primer día de jardín de infantes, Bonnie creó a Forky, un juguete hecho con un tenedor de plástico y basura reciclada. Para Bonnie, Forky no era cualquier cosa, era su consuelo, su amigo, su creación. Y para Woody, eso bastaba. Si Forky era importante para ella, entonces lo era también para él. Pero Forky no se sentía un juguete. Quería volver a la basura, no entendía su lugar en el mundo. Woody, una vez más, asumió el rol de guía, arriesgando todo por mantener a salvo a aquel extraño nuevo juguete. En el fondo, tal vez porque él también necesitaba entender qué lugar ocupaba ahora. El reencuentro con el pasado. Durante un viaje en carretera, Forky se escapa. Woody, sin dudarlo, salta por la ventana del tráiler para traerlo de vuelta. Esta misión lo lleva por un camino inesperado, el reencuentro con Bo Peep, quien ahora vive como una juguete perdida, independiente, libre. Ya no pertenece a ningún niño, y sin embargo, parece haber encontrado algo que Woody había olvidado, la libertad de elegir su propio destino. Bo le muestra un mundo diferente. Un mundo donde los juguetes no dependen del amor de un niño para sentirse valiosos. Un mundo donde pueden cuidarse entre ellos, donde pueden construir una comunidad, donde pueden vivir aventuras sin esperar ser elegidos. Pero Woody sigue aferrado a su idea de propósito. Para él, ser un juguete es sinónimo de estar ahí para un niño. Esa creencia es lo que lo lleva a enfrentarse a Gabi Gabi, una muñeca antigua que vive en una tienda de antigüedades. Gabi también quiere ser amada, quiere ser elegida, y ve en Woody la clave para lograrlo, su caja de voz. Él se resiste, pero lentamente empieza a ver algo más profundo en ella. Gabi no es una villana. Solo es una muñeca rota que nunca tuvo su oportunidad. Su dolor es real, y su deseo de pertenencia es tan legítimo como el de cualquiera. La solidaridad entre juguetes. En medio de este viaje, Woody empieza a ver cómo la solidaridad entre los juguetes no depende de estar al servicio de un niño. Ayudan a Forky, ayudan a Gabi, ayudan a juguetes abandonados, desconocidos, invisibles. Lo hacen no porque deban, sino porque pueden. Porque se reconocen en el otro. Porque todos han sentido alguna vez lo que es estar roto, perdido, rechazado. Bo, Duke Kaboom, los peluches Bonnie y Ducky, incluso la pequeña pastora de porcelana, todos forman parte de esta red silenciosa de ayuda y hermandad. Woody empieza a cuestionar todo lo que creía. ¿Y si el verdadero propósito de un juguete no es pertenecer a alguien, sino elegir ayudar? ¿Y si lo más noble no es quedarse, sino saber cuándo es hora de irse? Gabi Gabi finalmente consigue lo que tanto anhelaba. Una niña perdida la encuentra y, en un instante lleno de ternura, decide adoptarla. Woody fue quien hizo posible ese momento, cediendo algo valioso para darle a alguien más una oportunidad.
No fue un sacrificio. Fue un acto de amor. El adiós más difícil. Y entonces llega el momento más difícil. La caravana de Bonnie está por partir. Buzz Lightyear le recuerda a Woody algo fundamental: Bonnie estará bien. Esas palabras no son un permiso, son una verdad. Woody ya no tiene que quedarse. Ya no tiene que ser el líder. Su tiempo ha terminado. En una escena cargada de emoción, Woody decide quedarse con Bo y los juguetes perdidos. Decide, por primera vez, pensar en sí mismo. No por egoísmo, sino por amor propio. Porque, después de toda una vida sirviendo a los demás, entendió que también merecía una nueva aventura. El adiós con Buzz, Jessie y el resto del grupo es breve, pero desgarrador. No hay promesas ni lágrimas, solo una comprensión silenciosa. La amistad verdadera no necesita estar en el mismo lugar para mantenerse viva. Woody parte, pero el lazo con sus amigos permanece intacto. Porque cuando hay cariño real, ni la distancia lo rompe. Una historia incomprendida. Muchos criticaron Toy Story 4. Dijeron que no era necesaria, que la historia ya había terminado con la tercera entrega. Y en cierto modo, tenían razón. Pero esta película no es un epílogo, es un nuevo comienzo. Es la historia de un personaje que aprende a soltar, que entiende que el amor no siempre es pertenencia, que ser útil no siempre implica sacrificio. Es una historia sobre crecer, sobre reinventarse y sobre aceptar que incluso los héroes deben dejar su lugar para que otros puedan brillar. Más allá de su recepción tibia, esta película nos recuerda algo fundamental, que la amistad verdadera se basa en la libertad, en el respeto, en el apoyo mutuo. Que todos, en algún momento, necesitamos que alguien nos mire a los ojos y nos diga: tú puedes elegir. Gracias por acompañarnos en esta historia cargada de emoción y significado. Recuerda que puedes ver los videos de las otras películas de Toy Story aquí en el canal. Cada una tiene su propio mensaje, pero juntas forman una de las sagas más humanas del cine animado. Nos vemos en el próximo video, con más historias que tocan el corazón. Hasta entonces.